5. La bandera del mundo. Cuando era niño, por ahí andaban corriendo dos hombres raros, a quienes llamaban optimista y pesimista. Constantemente empleé esos términos y confieso con toda ingenuidad, que nunca tuve una idea muy especial de lo que significaban. Lo único que puede considerarse evidente, es que no querían decir lo que decían, porque la explicación verbal corriente era que el optimista juzgaba al mundo todo lo bueno que puede ser, mientras que el pesimista lo juzgaba todo lo malo que puede ser. Siendo ambos juicios de una insensatez rabiosa y evidente, era necesario buscar otra explicación. Optimista no puede ser un hombre que encuentra todo bien y nada mal. Porque eso es un absurdo, es como llamar derecha a todo y a nada llamarle izquierda. Por el conjunto llegué a la conclusión de que el optimista creía bueno a todo menos al pesimista y que el pesimista todo lo creía malo excepto a sí mismo. Sería injusto omitir a ambos de la lista de definiciones, misteriosas pero sugestivas, hechas, según dicen, por una niñita. Un optimista es un hombre que cuida los ojos y un pesimista un hombre que cuida los pies. Y no estoy seguro de que esta no sea la mejor de las definiciones. En ella hay una especie de verdad alegórica porque quizá allí haya una diferencia aplicable a la que existe entre ese más lúgubre pensador que solo piensa en nuestro contacto de cada momento con la tierra, y ese otro menos triste pensador que más bien considera nuestra primordial facultad de ver y de elegir camino. Pero aquí hay un profundo error en la alternativa del optimista y del pesimista. Implica que el hombre critica este mundo como si fuera un buscador de casas, como si estuviera visitando un edificio de departamentos. Si un hombre viniera a este mundo desde otro mundo y viniera ya en plena posesión de sus facultades, podría discutir si la ventaja de los bosques otoñales compensa o no la desventaja de los perros rabiosos, tanto como un hombre buscando alojamiento podría pesar la conveniencia de tener teléfono contra el inconveniente de carecer de vista al mar. Pero ningún hombre está en esas condiciones. Un hombre pertenece a este mundo antes de empezar a averiguar si es lindo pertenecerle. Ha luchado y con frecuencia obtenido triunfos heroicos, para la bandera, mucho antes de estar alistado. Para exponer brevemente la idea esencial, tiene una lealtad, mucho antes de tener una admiración. En el último capítulo, dije que en los cuentos de hadas se expresa mejor esa sensación primera de que el mundo es extraño y sin embargo atrayente. El lector, si quiere puede pasar por alto el periodo siguiente de esa literatura belicosa que por lo general, en la vida de un niño, sigue a la de los cuentos de hadas. Todos debemos una sana moralidad a los horrores baratos. Cualquiera sea la razón, me parecía, y todavía me parece, que nuestra actitud respecto a la vida se puede expresar en términos de una especie de lealtad militar mejor que en términos de crítica o de aprobación. Mi aceptación del universo no es optimismo, más bien es algo como patriotismo. Es el caso de una lealtad elemental. El mundo no es una hostería en Brighton a la que dejamos si es miserable. Es la fortaleza de nuestra familia, con la bandera flameando en la torre y que cuanto más miserable sea, menos dispuestos estamos a dejarla. El punto no es que este mundo sea demasiado triste para ser amado o demasiado alegre para no serlo. El punto es que cuando se ama algo, su alegría es la razón de amarlo y su tristeza la razón de amarlo más. Todo pensamiento optimista sobre Inglaterra, y todo pensamiento pesimista sobre ella, son razones de igual valor para el patriota inglés. Similarmente, el optimismo y el pesimismo son argumentos de igual consistencia para el patriota cósmico. Supongamos que se nos enfrente con algo desesperante, digamos el Pimlico. Si pensamos que es realmente mejor para el Pimlico, hallaremos que el curso del pensamiento nos conduce hasta el trono de lo místico y de lo arbitrario. No es bastante que un hombre desapruebe al Pimlico, porque en ese caso, simplemente se cortará el pescuezo o se mudará a Chelsea. Ni tampoco es bastante que un hombre apruebe el Pimlico, porque en ese caso el Pimlico perdurará y tal cosa sería terrible. La única solución parecería ser que alguien amara al Pimlico, lo amara con un afecto trascendental y sin ninguna razón terrena. Si apareciera un hombre que amara al Pimlico, el Pimlico se elevaría en torres de marfil y en pináculos dorados. El Pimlico se engalanaría como una mujer cuando es amada. Porque la decoración no es para esconder algo horrible sino para adornar una cosa ya adorable. Una madre no le da al hijo un moño azul, porque sin él sería feo. Un enamorado no regala un collar a la muchacha, para que esconda su cuello. Si los hombres amaran al Pimlico, como las madres aman a los hijos, arbitrariamente, porque son suyos,
en un año o dos el Pimlico sería más bello que Florencia. Algunos lectores dirán que esto es mera fantasía. Y respondo que esta es la actual historia de la humanidad. De hecho, es así como las ciudades se hicieron grandes. Retrocedamos hasta las más oscuras raíces de la civilización y las veremos anudadas en torno a una piedra, o rodeando algún sagrado bien. Los pueblos, primero rindieron honores a un lugar y luego le adquirieron su gloria. Los hombres no amaron a Roma porque fuera grande. Fue grande porque la amaron. Las teorías del contrato social del siglo XVIII, en nuestros tiempos se expusieron a muchas críticas burdas. Y no obstante, eran demostrablemente correctas en tanto que signifiquen que toda forma histórica de gobierno fue sostenida por una idea de satisfacción y de cooperación. Pero tales teorías son verdaderamente inexactas, en cuanto sugieren que los hombres fueron conducidos al orden o a la ética, simplemente por un consciente intercambio de intereses. La moralidad no la comenzó un hombre diciendo a otro hombre, no te golpearé si tú no me golpeas. No hay vestigios de tal transacción. Hay vestigios de que los dos hombres dijeron: en el lugar sagrado, no debemos golpearnos uno a otro. Adquirieron su moralidad observando su religión. No cultivaron la valentía. Lucharon por la reliquia y descubrieron que se habían hecho valientes. No cultivaron la higiene. Se purificaron para el altar y descubrieron que eran limpios. La historia de los judíos es el único documento primitivo que conoce la mayoría de los ingleses. Por ella, los hechos pueden ser suficientemente juzgados. Los 10 mandamientos, que han sido considerados sustancialmente comunes a todo el género humano, fueron simplemente mandatos militares, un código de órdenes al regimiento, emitido para proteger a cierta arca a través de cierto desierto. La anarquía fue maligna, porque puso en peligro lo santo. Y recién cuando hicieron un día santo, Holy Day, para Dios, encontraron que habían hecho un día de descanso, Holiday, para los hombres. Si se consiente que esta primera devoción a un lugar o a una cosa es una fuente de energía creadora, podemos seguir a un hecho peculiar. Reiteremos un instante que el único optimismo justo es una especie de patriotismo universal. ¿Qué sucede con el pesimista? Pienso que puede decirse que es el antipatriota cósmico. ¿Y qué sucede con el antipatriota? Pienso que puede decirse, sin indebida amargura, que es el amigo cándido. ¿Y qué hay del amigo cándido? Aquí nos topamos con la roca de la vida real y de la inmutable naturaleza humana. Me atrevo a decir que lo malo del amigo cándido es simplemente que no es cándido. Está escondiendo algo, su propio placer sombrío de decir cosas desagradables. Tiene un secreto deseo de herir, y ciertamente no para ayudar. Por lo que supongo, esto es lo que hace a cierta especie de antipatriota tan irritante para el ciudadano de buena salud. No hablo, por supuesto, del antipatriotismo que solamente irrita a los cambistas febriles y a las actrices sugerentes. Llanamente dicho, eso es patriotismo. No vale la pena contestar inteligentemente a un hombre que diga que ningún patriota debe criticar la guerra Bóer mientras no termine. Está diciendo que un buen hijo no debe advertir a su madre que caerá del peñasco, sino después que haya caído. Pero hay un antipatriota que irrita honestamente a los hombres honestos, y su explicación, según creo, es la que he sugerido, es el cándido amigo sin candidez, el hombre que dice, siento decir que estamos perdidos, y no siente nada. Y sin figura retórica, puede decirse que es un traidor, porque ese triste conocimiento que se le facilitó para estimular al ejército, lo emplea para desanimar a las gentes de unirse a él. Porque le es permitido ser pesimista como consejero militar, y está siendo pesimista como sargento de reclutas. En la misma forma el pesimista, que es el antipatriota cósmico, usa la libertad que la vida proporciona a sus consejeros, para alejar a las gentes de su bandera. De acuerdo en que solo manifiesta hechos, aún es interesante saber cuáles son sus emociones, cuál es su motivo. Puede que en Tottenham haya 1200 hombres atacados de viruela, pero nosotros deseamos saber si esto lo dice un gran filósofo que quiere maldecir los dioses, o solamente un vulgar pastor que quiere procurar socorro a los enfermos. El mal del pesimista no es que quiera castigar a los dioses y a los hombres, sino que no ama lo que castiga, no tiene esa primordial y sobrenatural lealtad a las cosas. ¿Cuál es el mal del hombre comúnmente llamado optimista? Evidentemente se siente que el optimista, deseando defender el honor del mundo, defenderá hasta lo indefendible. Es el campeón del universo,
dirá, mi cosmos, bueno o malo. Se inclinará menos a modificar las cosas. Se inclina más a dar una especie de respuesta parapeto a todas las preguntas que le ataquen, calmando a cada uno con promesas. No lavará al mundo, pero querrá blanquearlo. Todo esto, que es cierto en un tipo de optimista, nos conduce al punto de psicología verdaderamente interesante y sin el cual es imposible explicar lo que antecede. Decimos que debe existir una lealtad elemental hacia la vida. La única pregunta es, ¿debe ser una lealtad natural o sobrenatural? Y si les gusta más, así, ¿debe ser una lealtad racional o irracional? Ahora, lo extraordinario es que el falso optimismo, que blanquea la débil defensa de las cosas, va de acuerdo con el optimismo razonable. El optimismo racional conduce al estacionamiento. Es el optimismo irracional el que conduce a la reforma. Déjenme explicar usando una vez más el paralelo del patriotismo. El hombre más indicado para arruinar el lugar que ama, es precisamente el hombre que lo ama por una razón. El hombre que beneficia al lugar, es el hombre que lo ama sin razón alguna. Si un hombre ama algún aspecto del Pimlico, lo que parece difícil, se encontrará defendiendo ese aspecto contra el mismo Pimlico. Pero si simplemente ama al Pimlico en sí, puede que lo convierta en una nueva Jerusalén. No niego que la reforma puede ser extremosa, solo digo que el patriota místico es el que transforma. La simple autosugestión enardecida es más común entre aquellos que tienen alguna razón pedante para su patriotismo. Los peores frenéticos no aman a Inglaterra sino a una idea de Inglaterra. Si amamos a Inglaterra por ser un imperio, podemos exagerar el éxito con que regimos a los hindúes. Pero si la amamos solamente por ser una nación, podemos hacer frente a todos los acontecimientos, porque sería una nación aunque los hindúes nos rigieran a nosotros. Y lo mismo aquellos cuyo patriotismo les permite solo falsear la historia, porque de la historia depende su patriotismo. A un hombre que ama a Inglaterra porque es inglés, no le interesa cómo surgió Inglaterra. Pero uno que la ama porque es anglosajón, podría ir a desmentir los hechos con solo su fantasía. Podría concluir, como Carlyle y Freeman, sosteniendo que la conquista normanda fue una conquista sajona. Podría concluir en completa irrazón, porque tiene una razón. Un hombre que ama a Francia porque es militar, excusaría al ejército de 1870. Pero un hombre que ama a Francia porque es francés idealizaría al ejército de 1870. Esto es exactamente lo que hicieron los franceses y Francia es un buen ejemplo de la paradoja que explico. En ningún lugar el patriotismo es más puramente abstracto y arbitrario, y en ningún lugar la reforma es más activa y progresiva. Cuanto más trascendental es el patriotismo, más prácticos son los políticos. Tal vez el ejemplo más cotidiano de este asunto sea el caso de las mujeres, y de su extraña y recia lealtad. Algunas personas estúpidas iniciaron la idea de que las mujeres, por apoyar a los suyos contra todo, son ciegas y no ven nada. Difícilmente habrán conocido a las mujeres. Las mismas mujeres siempre prontas a defender sus hombres a través de lo espeso y lo inconsistente en sus relaciones personales con el hombre, son casi morbosamente lúcidas para hallar la inconsistencia de sus excusas y el espesor de su seso. Al amigo del hombre le gusta su amigo, pero lo deja tal cual es. Su mujer lo ama y siempre está tratando de hacerlo otro. Las mujeres extremadamente místicas en sus creencias, son extremadamente cínicas en sus críticas. Esto lo expresó muy bien Thackeray cuando creó la madre de Pendennis que adoraba a su hijo como a un dios y no obstante asumió que al crecer se volviera tan malo como un hombre. Desestimó su virtud a pesar de que sobreestimaba su valor. El devoto es enteramente libre de criticar, el fanático, tranquilamente puede ser un escéptico. El amor no es ciego, eso es lo último que sería, y cuanto más consolidado esté el amor, es menos ciego. Por lo menos, este ha llegado a ser mi punto de vista para ver todo lo que es llamado optimismo, pesimismo y progresión. Antes de obrar ningún acto de reforma cósmica, debemos hacer un juramento de solidaridad cósmica. Un hombre debe interesarse por la vida, luego puede interesarse de sus propias teorías sobre ella. Mi hijo me dio su corazón, el corazón debe ponerse en el verdadero objeto. Desde el momento en que tenemos el corazón bien dado, tenemos las manos libres. Debo hacer un paréntesis para anticiparme a una crítica inevitable. Se dirá que un ser racional, con una relativa conformidad y una relativa satisfacción, acepta el mundo como una mezcla del bien y del mal.
Precisamente esta es la actitud que sostengo y que es defectuosa. Sé que es muy común en esta época, y lo expresaba perfectamente Mateo Arnold en sus líneas más penetrantemente blasfemas que los alaridos de Schopenhauer. Bastante vivimos, y si una vida lograda es tan poco frecuente. Aunque soportables, no vale la pena. Por estas pompas del mundo, este dolor de nacer. Sé que esta sensación abunda en nuestra época y pienso que es ella que la congela. A juzgar por nuestros titánicos esfuerzos para creer y revelamos, lo que necesitamos no es la fría aceptación del mundo como un compromiso, sino hallar un modo por el cual podamos odiarlo de corazón y de corazón amarlo. No queremos que la alegría y el pesar se neutralicen mutuamente y produzcan una conformidad avinagrada. Queremos una satisfacción vigorosa y un vigoroso descontento. Debemos ver al mundo como al castillo del ogro que hay que asaltar, y sin embargo mirarlo al mismo tiempo como a nuestro propio hogar al que podemos regresar cuando anochece. Nadie duda que un hombre normal puede llevarse bien con el mundo, pero requerimos, no bastante fuerza para llevarnos bien con él, sino bastante fuerza para que él se lleve bien con nosotros. ¿Es posible que el hombre lo odie tanto como para cambiarlo y que lo ame bastante para pensar que vale la pena el cambio? ¿Es posible que mire hacia la colosal grandeza de sus bienes sin sentir ni una vez admiración? ¿Es posible que mire hacia la grandeza colosal de sus males, sin sentirse ni una vez afligido? Abreviando, ¿puede el hombre ser al mismo tiempo, no solo pesimista y optimista, sino un fanático pesimista y un optimista fanático? ¿Es bastante pagano para morir por el mundo y bastante cristiano para morir en él? En esta combinación sostengo que es el optimista racional el que fracasa, y el optimista irracional el que tiene éxito. Está dispuesto a hacer pedazos a todo el universo, en bien del universo mismo. Escribo estas cosas, no en la madurez de su lógico ordenamiento, sino tal como se presentaron, y esta última teoría la aclaró y la aguzó un accidente del momento. A la extendida sombra de Ibsen, apareció un argumento, que era algo muy lindo matarse a sí mismo. Los graves modernos dijeron que no debíamos ni decir pobre muchacho a un hombre que se había volado los sesos, puesto que era una persona envidiable y que se los había volado a causa de su propia excepcional excelencia. El señor Guillermo Apcher hasta sugirió que en la Edad de Oro habría máquinas de moneda en la ranura, gracias a las cuales un hombre pudiera suicidarse por 10 centavos. En todo esto me hallé completamente hostil a muchos que se llamaban liberales y humanos. El suicidio no solo es un pecado, es el pecado. Es el mal interior y absoluto, es rehusarse a tomar un interés por la existencia, es rehusarse a jurar lealtad a la vida. El hombre que mata a un hombre, mata a un hombre. El hombre que se mata, mata a todos los hombres, por lo que a él le concierne, arrasa con todo el inmundo. Su acto, simbólicamente considerado, es peor que cualquier rapto o cualquier atentado con dinamita. Porque destruye todos los edificios e insulta a todas las mujeres. El ladrón se satisface con diamantes, pero el suicida no, ese es su crimen. No puede ser atraído ni por las relumbrantes piedras de la ciudad celestial. El ladrón hace un cumplido a lo que roba, aunque no al robado. Pero el suicida al no robarlas insulta a todas las cosas de la tierra. Desprecia a cada criatura, más insignificante del cosmos. Su muerte significa una sonrisa burlona y despectiva. Cuando un hombre se cuelga de un árbol, las hojas podrían caer con ira y los pájaros volar de él con furia, porque todos han recibido una afrenta personal. Por supuesto puede existir una emoción patética que excuse el acto. Frecuentemente la hay para un rapto y casi siempre la hay para la dinamita. Pero si se trata de ideas claras y de la interpretación inteligente de las cosas, hay mucha más verdad racional y filosófica en el entierro del suicida en un cruce de caminos y en el bastón atravesado sobre el cuerpo, que en las máquinas automáticas del suicidio que pronosticó el señor Apcher. El entierro apartado del suicida tiene un significado. El crimen de ese hombre es diferente de otros crímenes porque hace imposible hasta el crimen. Más o menos por ese tiempo, leí una solemne charlatanería de algún libre pensador. Decía que el suicida era lo mismo que el mártir. Esta falsedad contribuyó a aclarar el asunto. Evidentemente el suicidio es lo opuesto al martirio. Mártir es un hombre tan interesado en algo externo a sí mismo, que quiere ver el fin de todas las cosas. Uno desea que empiece algo, el otro desea que todo termine. En distintas palabras, el mártir es noble precisamente porque, a pesar de que renuncia al mundo y rechaza a la humanidad,
Proclama este último lazo con la vida, pone su corazón en algo fuera de sí mismo, muere para que algo viva.